Shalom, bienvenidos a nuestros nuevos estudios semanales y esta vez nos corresponde ver la Parashá Terumá, la segunda aliyá de esta semana y que se significa ofrenda alzada. Como comentario de esta aliyá, vemos que en esta aliyá comienza con la orden del Eterno y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de codo y medio, con 2 querubines de oro colocados en los dos extremos encima de sus dos alas extendidas hacia arriba y sus rostros enfrentándose el uno al otro y hacia la cubierta. La cubierta tendrá que colocarse encima del arca. El Eterno fijará cita con Moshe para hablarle de ese lugar encima de la cubierta. También hay que hacer una mesa de acacia recubierta de oro, de 2 codos de longitud, 1 codo de ancho y 1,5 codos de alto. Tendrá un bastidor de oro alrededor con una diadema de oro y 4 anillos de oro en las esquinas donde se pondrá 2 varas de madera cubiertas de oro. La mesa tendrá platillos, cucharones, tubos y soportes, todos de oro. Encima de la mesa habrá que colocar el pan de los semblantes. Bien, empezar entonces viendo que en este estudio, referente a esta parashá, debería ir en conjunto con Yitro, Mishpatín y Tesabé, ya que estas cuatro están totalmente relacionadas. En Yitro vemos como truenos, las antorchas y el sonido del shofar anuncian la subida de Moshe al monte, donde recibirá directamente de Hashem los 10 mandamientos recién mencionados. En Mishpatín, Moshe recibe de Elohim las leyes que han de regir la vida del pueblo de Israel. Aquí nos encontramos con dos categorías de ordenanzas: las relaciones del pueblo para con Elohim, muchas de ellas imposibles de cumplir en nuestros días, ya que su desobediencia debería terminar con la muerte del pecador, y las que tratan sobre el actuar del hombre para con sus semejantes, un cúmulo de disposiciones realmente asombrosas, ya que sus indicaciones son de tal contenido moral, ético y de justicia, que no solo que están vigentes en pleno siglo XXI, sino que no han podido ser igualadas por código legal o moral creado por el hombre hasta nuestros días. En Terumá nos encontraremos con las minuciosas instrucciones referidas a la construcción del tabernáculo, el Kadosh HaKadoshim y la Menorá, para finalizar en Tesabé con lo referido a los Kohanim, sus vestimentas, consagración y obligaciones, pero cada una ha sido y será analizada y estudiada separadamente. Esta vez nos corresponde estudiar Terumá. En esta parashá la podríamos dividir en dos porciones distintas. Una referido a la construcción de todo lo que en ella señalado, lo que está en ella señalado, y una segunda en una serie de interrogantes en cuanto a los detalles y las formas en que debían ser elaborados, muchas de ellas sin encontrar una respuesta dentro de nuestra limitada capacidad humana. Se inicia esta parashá con la clara instrucción que los elementos que se utilizarán en tan laboriosa labor ha de provenir de todo israelita que voluntariamente y acorde a los designios de su corazón quieran dar, mas nada será impuesto, con lo que se estará logrando que el mínimo aporte del más humilde tenga igual valor que la más cuantiosa de las donaciones. A través de 2000 años de exilio, esta idea central y determinante en la subsistencia del pueblo. Como tema central de esta parashá veremos dos: el propiciatorio y la mesa del pan de la proposición. Empezaremos a analizar algunos versículos.
En el versículo 17 de este capítulo, y harás una propiciatorio de oro, cuya longitud será de 2,5 codos y una anchura de 1,5 codos. Este propiciatorio es una ilustración del el trono de gloria celestial, como está en Hebreos 14:16. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es caporet, que significa cobertura, cubierta, viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, calafatear y también perdonar, absolver, compensar y expiar. Es la misma raíz que hay en la palabra para el día de expiación, Yom Kippur. La idea de este propiciatorio era un trono donde la gloria del Eterno se manifestaría. Por lo que debemos deducir que era en ese lugar donde se apaciguaba la ira de Hashem en los pecados de su pueblo, y a su vez se otorgaba el perdón para estos. De la misma manera, Yeshua fue propicio a nuestro pecado, o sea, Él realizó la expiación de nuestros pecados para apaciguar la ira de Hashem y otorgarnos el perdón. El Rab Shaul dijo en 2 de Corintios capítulo 5, del 18 al 19, y todo es de Hashem, quien por medio del Mashiach nos ha reconciliado con Él y nos ha dado la obra de esta reconciliación, la cual es que Hashem en el Mashiach estaba reconciliando la humanidad a Él, sin tomar en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Versículo 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. La pregunta es, ¿cómo puede ser que el Eterno dé un mandamiento de hacer 2 querubines de oro que son imágenes de lo que hay arriba en el cielo cuando está prohibido hacer imágenes? Y el texto de Éxodo 24 dice, notarás, la palabra clave es te. En este caso, el Eterno ordenó que se hicieran estos 2 querubines en su santuario. No es lo mismo que cuando una persona se haga una imagen como representación de algo divino. Esto está prohibido, pero en este caso hay una orden divina detrás de esta invención y no es una invención del hombre. En el versículo 20 nos dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Estos 2 querubines están adorando al Eterno, que es invisible y que se manifestaba con su luz entre estos dos, debajo de sus alas y encima del arca. Como son dos, los hijos de Israel no los confundirían con el Eterno, y como están adorando, inclinándose y extendiendo sus alas, no pueden ser confundidos con dioses. Están señalando hacia alguien más importante. Los 2 querubines nos hablan también de la importancia de la unidad entre hermanos juntos al trono del Eterno. En el versículo 21 y 22 nos habla y nos dice, y pondrán el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Este fue el lugar de encuentro donde entre el Eterno y Moshe. Esto nos enseña que el lugar donde podemos encontrar al Eterno está en nuestro interior,
en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Ese lugar, ese es el lugar de encuentro íntimo entre el Eterno y nosotros. En tu espíritu puedes acercarte al Eterno, al trono de gracia, al propiciatorio que está en el cielo, como está escrito en Hebreos 4:16, que dice: por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Este propiciatorio simulaba un trono tipificando el trono de Hashem, y era allí precisamente donde él se manifestaba. Una de las traducciones para propiciatorio, según las versiones en inglés, es trono de gracia. En el versículo 23 dice: y harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de codo y medio. La mesa representa la provisión del Eterno para el mundo. Por eso no podía estar vacía en ningún momento. Siempre tenía que tener panes encima. También esta era conocida como la mesa de los panes de la presencia. Esto simboliza la provisión de Hashem. Esta provisión tiene 2 aristas. Primero, la provisión para el sustento diario del pueblo, y segundo, para la provisión para la ofrenda. En otras palabras, Hashem siempre proveerá tanto para nuestro sustento como para nuestra adoración y obediencia. Solo para resaltar, la mesa como altar y donde el sustento del Eterno es santificado en medio del lugar sacerdotal, como nuestro altar en el hogar, esa mesa de madera que llamamos comedor. En Ezequiel 22 dice: el altar de madera de 3 codos de altura por 2 de longitud, también sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Hashem. Y en el versículo 30 dice: y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. El pan estaba hecho como una caja, pero con 2 de sus lados abiertos. Según Rashi, se llama pan de semblantes, lejem japanim, porque eran como si tuvieran 2 rotos, superficies que miraban a ambas direcciones hacia los lados del tabernáculo. Una mesa es un lugar de encuentro, un lugar donde hay una relación íntima entre personas. El Eterno, Él ha hecho el hecho de comer juntos es algo que implica unidad, compañerismo y amor, como está escrito en Revelaciones 3:20, que nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él y cenaré con él y él conmigo. La mesa en la casa de un judío es vista como un altar, un lugar de donde hay un encuentro con el Eterno junto con los demás, según fuente de Ezequiel 41:22. Antes de partir el pan, se hace netilat yadachim, lavado de mano, con el fin de presentarse ante el Eterno con las manos ritualmente limpias, como dice el Salmo 24, del 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Hashem y quién podrá estar en su santo lugar? Él de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado en vano. La mesa es un lugar de encuentro espiritual, por lo tanto es importante hablar de la Torá en cada comida. Como comentario a esta liyá, vamos a ver, por ejemplo, que el arca y su propiciatorio.
representaba la presencia de Dios, del Dios Santo. El arca se guardaba detrás de un velo en el tabernáculo y tiempo después en el templo. Es un cuarto conocido como el lugar santísimo y solo se podía entrar en él en él una vez al año, en el día de la expiación, y solo por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que seguir unas reglas específicas para poder entrar. Si rompía alguna de estas reglas, no respetando así la santidad del Eterno, era condenado a muerte. Como el propiciatorio era de oro puro, tenía un gran valor económico y lo que es más importante, su relación con el arca, así como su función de cubrir los 10 mandamientos, daban a este objeto el más alto nivel de importancia por parte del pueblo judío. Aunque el propiciatorio era una parte importante del culto judío durante la época del tabernáculo y del templo, la venida de Yeshua nos ha traído un nuevo pacto mediante el cual todas las personas pueden encontrar la expiación o el perdón y el pago de sus pecados a través de la fe en Yeshua como Hijo resucitado de Dios, según Juan 3:16 y Efesios 2 del 8 al 9. Los dos querubines. El significado bíblico de querubín se refiere a que Hashem está presente en ese lugar. Habla de la omnipresencia de Dios. Esta palabra proviene del hebreo querub. El propiciatorio que estaba en el tabernáculo, la presencia del Eterno se manifestaba entre los dos querubines, con lo que cubrían con sus alas, eran un símbolo de la presencia de la gloria de Hashem, pero también de la distancia que los separa del hombre a causa del pecado de éste. La sangre rociada indica el sacrificio, volviendo el favor de Elohim hacia el hombre. Los dos querubines que lo observan significan que es probado y aceptado por su divinidad, y finalmente en él Hashem se manifiesta al hombre que le busca. La mesa para el pan de la proposición. Primero, la mesa del pan enfatiza la provisión de Dios para Israel. Hashem es el creador y el Señor del pacto que ha prometido redimirnos y cuidarnos como la fuente de su vida. Él les ha dado su pan de cada día como el maná en el desierto, en Éxodo 16 del 1 al 36. Pero aún más, Él es la fuente de su vida eterna. Y el pueblo reconoce estas cosas al participar en el ritual de ofrendas de comida en la mesa. Proveen para la mesa una porción de la abundancia que Elohim les ha dado. De esta manera, las personas muestran su gratitud y adoran al Señor del pacto. Y en segundo lugar, la mesa resalta la comunión íntima que existe entre Elohim y su pueblo. En la Torá, una comida compartida era un momento de estrecha comunión entre las personas, especialmente en el contexto del pacto. Por ejemplo, la comida de Abraham con Dios, como está relatada en Génesis 18, del 1 al 9. Significativamente, el capítulo anterior en Éxodo proporciona un maravilloso ejemplo de esto. En Éxodo 24, del 9 al 11, después de que Hashem le dio su ley a Israel, Moshe y los ancianos subieron a la montaña para comer con el Señor. Y el texto nos dice maravillosamente que en ese momento ellos vieron a Elohim, según el versículo 10 y 11. Esta es la comida del pacto que conmemoraba la relación entre Hashem
e Israel. Comer en la presencia del Eterno reveló que Israel era íntimamente conocido, llamado por él. Entonces, como los 12 panes eran una ofrenda de comida a Hashem y más tarde eran comidos por los representantes sacerdotales del pueblo. La mesa se convirtió en un recordatorio perpetuo de la comunión íntima que Hashem tenía con su pueblo. Exactamente 12 panes se colocaban en 2 filas de 6 y estos panes representaban a las 12 tribus de Israel. Estos panes eran una ofrenda de comida de Elohim que se llevaba a cabo perpetuamente como un pacto para siempre. La mesa del Señor es la expiación de la presencia de Hashem en medio de su pueblo y la comunión permanente de los fieles con su Dios. Así que en el tabernáculo, Hashem indicó a Moshe que tenía que hacer una mesa de panes. Los panes ayudaron a recordar que el sostén de la vida viene de Elohim, pero a la vez a nosotros hoy en día nos hace recordar que Yeshua dijo que Él es el pan de vida. En Juan 6:32 y 35, Yeshua les contestó: les aseguro que no fue Moshe quien les dio a ustedes el pan, sino que mi Padre, que está, es quien les da el pan, el verdadero pan del cielo. Porque el pan que Hashem da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan que da vida. Entonces, como podemos ver en esta área, vemos la importancia tanto de lo que era, ¿cierto? La Shekinah, la presencia, en lo que era en la mesa de la propiciación, como también vemos la importancia del pan. No tan solo ese pan que el Eterno le dio a su pueblo por 40 años, sino ese pan que baja cada día del cielo con una provisión para nuestra alma y nuestro espíritu. Que cada día ese pan esté presente en nuestros corazones para que podamos cada día entender mejor todo lo que hay en la Torá, aprender de su palabra, ir creciendo con cada palabra que nos entrega ella, como algo que nos vaya acercando cada día más, igual como lo hacían en el templo, a la presencia del Eterno. Shalom, y que este estudio haya sido de engrandecimiento para todos.